En la vasta y poderosa Roma antigua, la muerte era más que un final, era un evento que marcaba el comienzo de un nuevo viaje. Para los romanos, cada aspecto de la vida, incluso el final, estaba regido por rituales sagrados y tradiciones profundas. Acompáñanos a descubrir cómo la Roma eterna despedía a sus muertos. Todo comenzaba con el último suspiro. Cuando un romano estaba a punto de morir, su familia lo rodeaba, esperando ese instante en el que su alma abandonara el cuerpo. La muerte en casa, rodeado de los suyos, era la forma más honorable de partir. Tras su último aliento, el hijo o familiar más cercano le daba el beso de despedida, sellando el momento en que el alma dejaba este mundo. La preparación del cuerpo era un acto sagrado. Primero, el difunto era lavado con agua tibia, un símbolo de purificación, mientras se le ungía con aceites aromáticos, como la mirra y el incienso, que no solo perfumaban, sino que también tenían un propósito espiritual, proteger el alma en su viaje al más allá. Esta tarea recaía en las mujeres de la familia o en esclavos especialmente entrenados, quienes trataban el cuerpo con un respeto profundo. Tras el lavado y la unción, el difunto era vestido con su mejor toga, o en el caso de un magistrado o alguien de alta posición, con sus vestimentas oficiales. La toga blanca, símbolo de pureza y dignidad, envolvía el cuerpo como un último gesto de respeto. Cada pliegue, cada nudo, era colocado con esmero, porque en la muerte, como en la vida, la apariencia importaba. El velorio duraba 9 días, conocido como el novendialis, un periodo en el que la familia y amigos se reunían para rendir homenaje al difunto. El cuerpo, expuesto en un lecho dentro de la casa, estaba rodeado de flores, incienso y velas. Durante este tiempo, los familiares se abstenían de cualquier actividad festiva, y el luto era visible en su vestimenta y comportamiento. Los lamentos resonaban por la casa, mezclándose con los recuerdos de la vida pasada. El 9º día, el cuerpo era llevado en procesión por las calles de Roma, en un evento que era tanto público como solemne. Actores contratados representaban escenas de la vida del difunto, y músicos tocaban instrumentos de viento y percusión. La procesión avanzaba lentamente, atrayendo la mirada de los transeúntes, quienes se detenían para presenciar el espectáculo final del difunto, una mezcla de homenaje y teatro que aseguraba que su memoria perdurara. En Roma, el fuego era visto como un agente purificador. El cuerpo del difunto, envuelto en su toga y adornado con flores, era colocado en una pila funeraria. La cremación no era solo un medio de disponer del cuerpo, sino un ritual para liberar el alma, permitiéndole ascender a los cielos. Las cenizas, cuidadosamente recogidas, eran depositadas en una urna, que se convertiría en el último refugio del fallecido. Tras la cremación, la familia organizaba un banquete conocido como la cena novendialis. Esta comida no era solo un acto de despedida, sino una celebración de la vida del difunto. Los romanos creían que la muerte debía ser recibida con tanto respeto como la vida, y el banquete era una oportunidad para recordar los buenos momentos, compartir anécdotas y brindar por el legado que el fallecido dejaba tras de sí. Los romanos tenían una visión compleja del más allá. Creían que el alma del difunto, si había vivido una vida justa y honorable, sería guiada por Mercurio, el mensajero de los dioses, hasta el río Estigia, donde Caronte, el barquero, lo llevaría al inframundo. Dependiendo de sus acciones en vida, el alma podría encontrar paz en los campos elíseos o enfrentar el juicio en el Tártaro. Estas creencias daban un profundo sentido de propósito y moralidad a la vida cotidiana. Finalmente, el difunto reposaría en su tumba, un lugar diseñado para ser recordado por generaciones. Las tumbas romanas, especialmente las de los patricios, eran monumentos elaborados, decorados con inscripciones que narraban las virtudes y logros del fallecido. Algunas tumbas incluían estatuas de los dioses, mientras que otras exhibían escenas de la vida del difunto. Así, incluso en la muerte, los romanos buscaban dejar una huella indeleble en el mundo. La muerte, en la antigua Roma, no era solo el fin de una vida, sino el inicio de un legado. Los romanos entendían que, aunque el cuerpo pereciera, la memoria y los logros de una persona podían perdurar en la historia. Así, a través de estos rituales, cada romano buscaba la inmortalidad, no en el cuerpo, sino en la memoria colectiva de su pueblo. La muerte de un niño era una tragedia profunda en la antigua Roma, un golpe que sacudía el alma de la familia y la comunidad. Aunque la mortalidad infantil era alta, esto no aliviaba el dolor de los padres que perdían a sus pequeños. Los rituales funerarios para los niños reflejaban tanto la inocencia de su corta vida como la esperanza de que su alma encontraría paz en el más allá. A diferencia de los adultos, los funerales de los niños eran realizados con mayor rapidez. En muchas ocasiones, el cuerpo del infante era enterrado el mismo día de su muerte. Los romanos creían que cuanto antes se enterrara a un niño, más pronto su alma podría encontrar la paz. No había tiempo para largos velorios, la familia se centraba en asegurar que el alma del niño no quedara atrapada entre los mundos. A diferencia de los elaborados funerales de los adultos, los niños eran enterrados con sencillez. El cuerpo del niño se envolvía en una tela blanca, sin joyas ni adornos, y se colocaba en un pequeño ataúd de madera.
Este acto de simplicidad reflejaba tanto la brevedad de la vida del niño como la pureza de su alma, que no necesitaba de los lujos terrenales para el viaje al más allá. Los niños, especialmente los menores de un mes, eran enterrados en lugares especiales, muchas veces dentro de los límites del hogar o en pequeños cementerios destinados a los más jóvenes. Estos cementerios, discretos y apartados, estaban rodeados de naturaleza, un símbolo de la esperanza de que las almas de los niños encontrarían la paz en un entorno tranquilo y puro. Aunque los funerales de los niños eran simples, las ofrendas colocadas en sus tumbas eran profundamente simbólicas. Juguetes, como sonajeros y muñecas de terracota, se dejaban al lado del pequeño cuerpo, un recordatorio de la vida que apenas habían comenzado a vivir. Además, se colocaban amuletos protectores para alejar a los espíritus malignos, y guiar el alma del niño hacia el descanso eterno. El dolor de perder a un hijo era inmenso, pero el luto de los padres a menudo era silencioso. En una cultura donde la fortaleza era valorada, los padres mantenían una apariencia estoica, incluso mientras sus corazones se rompían. Sin embargo, el luto se manifestaba en pequeños gestos, una madre aferrándose a un juguete, un padre visitando la tumba en soledad, pequeños actos de recuerdo que mantenían viva la memoria del niño. Los romanos creían que las almas de los niños, por su inocencia, eran acogidas por los dioses con especial cuidado. Algunos creían que estas almas podían convertirse en espíritus protectores, conocidos como lares familiares, que velaban por la familia desde el más allá. Otros pensaban que los niños que morían demasiado jóvenes, sin haber cometido pecados, eran llevados directamente a los campos elíseos, un paraíso eterno donde podían jugar y ser felices por toda la eternidad. En algunos hogares, especialmente donde la muerte infantil era frecuente, se realizaban ritos especiales para honrar a los lares, los espíritus protectores que se creía que eran las almas de los niños fallecidos. Pequeños altares eran levantados dentro del hogar, y se les ofrecían frutas, flores y leche, en la creencia de que estos espíritus velarían por la salud y la prosperidad de la familia. La muerte de un niño en la antigua Roma recordaba a todos la fragilidad de la vida, pero también la esperanza de una paz eterna. Aunque breves, las vidas de estos pequeños dejaron una huella indeleble en el corazón de sus familias, y a través de los rituales, los romanos encontraron consuelo en la idea de que el amor y la memoria podían trascender incluso la muerte. Desde el nacimiento hasta la muerte, cada romano vivía sabiendo que su tiempo en este mundo era solo una parte de un viaje más grande. Los rituales funerarios, ya fueran elaborados o simples, para adultos o niños, reflejaban una profunda conexión con el más allá. En cada acto de despedida, los romanos encontraron una forma de desafiar la muerte, asegurando que aquellos que partieron serían recordados y, de alguna manera, continuarían viviendo entre ellos. En la antigua Roma, la muerte no solo era una transición natural, sino que a menudo se veía como el resultado de fuerzas oscuras e invisibles. Los romanos creían en la existencia de espíritus malignos, conocidos como lemures y larvas, que acechaban en la oscuridad, buscando almas desprevenidas para llevarlas al más allá. Estos espíritus, nacidos del rencor y la maldad, infundían un profundo terror en el corazón de los vivos. Los lemures y larvas eran los espíritus de aquellos que habían muerto de manera violenta o injusta, y que no habían recibido los ritos funerarios adecuados. Se decía que estos espíritus no encontraban descanso y, llenos de rencor, regresaban para vengarse de los vivos. Vagaban por las noches, perturbando la paz de los hogares, y se creía que su mera presencia podía atraer la muerte o la desgracia a quienes cruzaran su camino. Para protegerse de estos espíritus malignos, los romanos realizaban ritos específicos y llevaban a cabo prácticas de protección. Se trazaban círculos de sal alrededor de las casas, se encendían velas y se quemaban hierbas aromáticas como el romero y el laurel. Estas prácticas no solo eran símbolos de purificación, sino también barreras contra los espíritus maliciosos que intentaban infiltrarse en el mundo de los vivos. Cada mes de mayo, los romanos celebraban el Festival de Lemuralia, un ritual dedicado a apaciguar a los lemures. Durante 3 noches, las familias se levantaban a medianoche, descalzos y en silencio, para lanzar habas negras por la casa mientras recitaban oraciones para alejar a los espíritus. Se creía que este ritual no solo protegía a la familia, sino que también liberaba a las almas atormentadas, permitiéndoles encontrar el descanso que tanto anhelaban. Los romanos también temían la muerte causada por maleficios y magia negra. Se creía que hechiceros y brujas, conocidos como beneficae, podían invocar a los espíritus malignos para causar la muerte de una persona. Estos maleficios eran especialmente temidos, ya que no solo podían matar el cuerpo, sino también condenar el alma del difunto a vagar eternamente sin encontrar descanso. Para contrarrestar estos peligros, los romanos llevaban amuletos protectores y realizaban rituales de purificación. Además de los lemures y larvas, los romanos temían a los manes, espíritus de los ancestros que, aunque generalmente benévolos, podían volverse peligrosos si no eran debidamente honrados. Estos fantasmas aparecían en sueños o como sombras en la oscuridad, y su presencia indicaba que algo en su entierro oculto había salido mal. Un manes insatisfecho podía traer enfermedad, mala suerte, o incluso la muerte a su descendencia. Para evitar la ira de los manes, los romanos dedicaban ceremonias y ofrendas regulares a sus ancestros.
En fechas señaladas, como el Parentalia en febrero, las familias visitaban las tumbas de sus muertos, ofreciendo flores, miel, vino y leche. Estas ofrendas no solo eran un signo de respeto, sino también una forma de asegurar que los espíritus de los ancestros permanecieran en paz y protegieran a la familia en lugar de causarle daño. La muerte de un niño se asociaba a veces con la intervención de fuerzas oscuras. Los romanos temían que los espíritus envidiosos o incluso la mala fortuna, atraída por envidias y maldiciones, pudieran arrebatar la vida de un inocente. Para proteger a los más jóvenes, los padres colgaban amuletos protectores en el cuello de sus hijos y pedían a los dioses su favor, esperando que los espíritus malignos fueran alejados por la pureza de los pequeños. Se creía que los espíritus de los niños que morían antes de tiempo, si no eran debidamente enterrados o si su muerte estaba rodeada de circunstancias sospechosas, podían convertirse en pequeñas sombras inquietas. Estos espíritus, aunque no maliciosos, no encontraban paz y podían vagar en lugares desolados, buscando el consuelo que les fue negado en vida. Se decía que en las primeras horas del día, en la niebla de la mañana, podían verse jugar, atrapados entre dos mundos. Después de una muerte, especialmente si se sospechaba que había sido causada por fuerzas malignas, se realizaban rituales de purificación en la casa. Los sacerdotes esparcían agua bendita, quemaban incienso y recitaban oraciones para limpiar el hogar de cualquier espíritu maligno o influencia negativa que pudiera haber quedado atrás. Estos rituales eran vitales para asegurar que la familia no fuera perseguida por la muerte o la desgracia. En Roma, el miedo a la venganza post-mortem era real. Se creía que una persona agraviada en vida podía, al morir, regresar como un espíritu vengativo si no encontraba justicia. Por eso, algunos romanos recurrían a la magia oscura, inscribiendo maldiciones en tablillas de plomo que enterraban en las tumbas de sus enemigos. Estas maldiciones invocaban a los espíritus malignos para que atormentaran al difunto en la muerte, una amenaza que podía extenderse incluso a sus descendientes. Para los romanos, la muerte no era solo una parte natural de la vida, sino un terreno oscuro y temible lleno de misterios y peligros. Vivían con la certeza de que los espíritus malignos, las maldiciones y las fuerzas invisibles podían intervenir en cualquier momento, trayendo la muerte y el caos a sus vidas. A través de rituales, ofrendas y plegarias, intentaban mantener a raya estas fuerzas, buscando una frágil paz en un mundo lleno de incertidumbres. Así, los romanos vivieron y murieron, entrelazando su existencia con el miedo a lo invisible y la esperanza de un descanso eterno. En sus rituales y creencias, encontramos no solo la lucha contra la muerte, sino también una profunda humanidad, que buscaba entender y controlar lo incontrolable, en un mundo donde lo sobrenatural y lo cotidiano caminaban de la mano.